amor ha sido en nosotros, porque tu palabra, Señor, ha sido puesta en nuestros corazones. Arrepentimiento, usted sabe que nosotros los ministros vemos, y nosotros mismos somos parte, que vemos gente que pasa al frente, quizá cada vez o cuando pasa, a lloriquear. Le llamo yo lloriquear, no llorar, sino lloriquear. Aparte de llorar, ¿verdad? Llorar es un toque, entendámoslo así. Lloriquear es hacerse como que está llorando. Gente que pasa y dice que pasa a arrepentirse. Pero es tan trascendental el punto del arrepentimiento que el Señor me dio esta mañana que lo platicáramos a fondo, y por supuesto usando Marcos 1, en donde el Señor mismo dice que en el 15 dice que nos arrepintamos para creer en el Evangelio. Entonces no va a haber credulidad o credibilidad en el Evangelio si no nos arrepentimos. ¿Por qué? Porque por eso dice la introducción, los que están acá no están iluminados. Entonces, si se les da la letra o se les da la luz así nomás, sin una preparación, no la van a captar o la van a distorsionar. Así de sencillo. De ahí vienen las herejías, muchas herejías y muchas cosas incomprensibles para la mente natural que se quieren masticar a la manera del Espíritu. Eso no es posible. Lo que yo voy a tratar de demostrar es que no es posible una conversión sin un verdadero arrepentimiento. Definitivo. El arrepentimiento no es la conversión, pero no puede haber lo segundo si no hay lo primero. Bueno, entonces cuando Juan el Bautista vino acá a la tierra de una manera sobrenatural, no a la manera natural. Este es un hombre que no lo vamos a describir cómo, pero él no vino a la manera natural. Aún se le llama de los nacidos de mujer. Y además se le nota extraño, raro, se aparta, trae una doctrina definida, no se le enseñaron aquí, etcétera. Bueno, por eso dice, he aquí yo envío mi mensajero, y note usted que en el Antiguo Testamento la palabra es mi ángel. Entonces no nos vamos a poner a discutir aquí si Juan era un ángel, ¿verdad? Pero le dice ángel en el Antiguo Testamento y le dice hombre en el Nuevo. ¿Será que coge la ambigüedad de que mensajero es ángel y ángel es mensajero? Pero de todas maneras ahí hay gato encerrado que hay que descubrir, ¿verdad? No ese es el tema es que vino a qué, Juan. Ahora, yo quiero que usted note una cosa. Juan no vino a convertir gente. Él no vino a llevar a la gente al reino. Él vino a preparar el camino para que el rey absorbiera a su gente para el reino. Eso es todo. Por eso le llama aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz. Está hablando el Padre, yo envío mi ángel, mi mensajero, delante de tu presencia, hijo, para que te prepare el camino. Fíjese bien. Entonces vamos a decir ya que el arrepentimiento es una preparación del camino. Por eso era necesario que viniera antes Juan. Porque si Juan no viene, el camino no está preparado. Es como que un agricultor llegara a sembrar en terreno duro, pues. Impenetrable, pues sería pérdida de tiempo. Gracias, hermano. Pérdida de tiempo, confusión y qué más, no sé, ¿verdad? Pero fíjese, hermano, que usted me pone atención bien a esto, son pilares fundamentales de la doctrina de Cristo, no de Elim ni de esta área, sino que deben sustentar toda la cristiandad. Esto va para el que nació en Albania, el que nació en Corea, el que nació en China o donde haya nacido, o en Misco. A todos nos va. No podemos recorrer otra ruta sino esa. Bueno, entonces yo quiero que usted conmigo me acompañe a que dice en el verso 1:4 de Marcos,
Juan bautizaba predicando el bautismo de arrepentimiento para ir, estoy parafraseando otras versiones, para ir al perdón de los pecados. No que el bautismo en arrepentimiento es el perdón de los pecados. Y lo vamos a entender cuando veamos Génesis. Es decir, fíjense que no dice así en su Biblia, pero mire cómo estoy leyendo, pero la alteración está en esto. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para, dice nuestra Biblia, para perdón de pecados. Como que si dijéramos, el arrepentimiento está perdonando pecados. Y en cierto sentido, pues es verdad, pero vamos a ver la inflexión. Entonces, oiga la otra versión. Predicando el bautismo de arrepentimiento para ir al perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque el perdón del arrepentimiento es un perdón momentáneo. Es una preparación. Hay que ir a al verdadero perdón, que solo lo da el Señor. Solo Dios puede perdonar los pecados. Amén. ¿Se acuerda usted cuando el Señor perdonó los pecados al paralítico? Solo Dios puede perdonarlos, dijeron los religiosos. Y tenían razón, Dios perdona, no el hombre. Pero Cristo no era solo hombre. Ya es otra cosa. Bueno, entonces para entender esto, vamos a recurrir al Génesis, hermano. Pero quiero que usted me siga la pista a lo que le voy a decir. Cuando hablamos de Génesis, no hablamos de meramente de decir algo, hermano, sino que son los orígenes, son las semillas, que no va a nacer nada que no sea de las semillas. Podemos alegar lo que querramos, pero si no entendemos la semilla, no vamos a alegar que por qué el maíz tiene esa forma, porque así estaba la semilla. ¿Por qué el trigo tiene otra forma? Porque así estaba la semilla. Y así, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, no quiero usar mucha letra, porque nos vamos a enredar. Yo me enredo con la letra. Solo quisiera tomar el concepto de que en Génesis 1 se está preparando a un hombre que vino a la tierra de luz, hombre de luz, portador de luz. Ahora, usted note, portador de luz. Es decir, trae luz del cielo a la tierra. No es luz de él. Cuando hay una persona que ya se le apagó eso, o que no la tuvo nunca en la tierra, y enciende su fosforito, esa es cosecha propia. Esa no es la luz que viene de ahí arriba. Por eso los hombres vinieron encendidos en luz. En vez de sangre traían luz. Esto, es decir, me refiero a Adán y a Eva. No me refiero a los hombres pre-adámicos. Eso es otro boleto. Pero vamos a decir, viene Adán y viene Eva. Pues primero Adán, pues forman a Eva. Ellos son portadores de luz del cielo. Ellos traían mente al hombre. Vamos a verlo en el Génesis. Usted sabe que ellos venían con una vestidura de luz que iba a durar cuanto fuera necesario, posiblemente sin fin, ¿verdad? Porque el plan era ese. Entonces, esa cobertura es la cobertura celestial a la que el hombre tuvo derecho o gracia. Porque como no había caído, estamos hablando de derecho, lo hicieron así. Ahora, incursionó en la esfera humana, terrena, en donde no había luz. Habían razas alrededor cegadas a la luz, vivían en promiscuidad, vivían en pecados horribles, vivían en poligamia, vivían probablemente hasta con deformaciones de tipo sexual, de tal manera que esa corrupción que ya estaba en la tierra cuando llegó Adán, le permitió a Adán ver la podredumbre, pero él estaba fuera en un huerto, pues, fuera del alcance de eso.
Pero viniendo con luz, él se veía con luz y luz, pero no veía seguramente con luz a los habitantes de afuera, sino en sus horrores. Pero viene el acto a lo que yo quiero llegar, porque no estamos hablando de la creación, estamos hablando nada más porque por inferencia de la creación. Pero entonces viene el Adán de luz y cae junto con él. Se apagó la luz, como que les hubieran quitado la ropa, ¿no? Estamos desnudos, estamos en vergüenza, estamos aquí, estamos allá. Note el cambio. El cambio ese es el primer grado de la caída. Ese hombre ya no puede tener acceso a la realidad de Dios. A la realidad. A Dios sí, porque Dios en su misericordia los siguió visitando, pero ya no tenían acceso en la misma forma. Y viene Dios, el Señor, y los encuentra con hoja de higuera. Ahí veamos la fragilidad de la higuera. Fíjense que la higuera va a ser prototipo de Israel nacional. Entonces el Israel nacional que se cubre con higuera, como higuera, no funciona ni perdura. No se va a poder defender a la hora del juicio. Entonces, como las hojas de parra de higuera, que se secaron, y tenían que estar cortando cada vez hojas de parra. Pero no solo eso, se secaban con el sol. Bueno, esa es la religiosidad. Fíjense cómo la religiosidad inmediatamente que hay una caída, todos venimos caídos, es decir, estamos caídos cuando llega este proceso, no que vinimos caídos. Inmediatamente se apodera la religiosidad. Y usted solo fíjese bien en eso, que cuando hay movimientos de avivamiento, los religiosos que se infiltran son los más espectaculares y los más vacíos. Hacen más plantas y tienen menos verde. Son los que están, según ellos, cubiertos, pero cubiertos por ellos mismos, con cartas de recomendación firmadas por ellos mismos. Es ridículo. El religioso es el ente más feo, hermano, y ridículo del mundo, tanto que el Señor lo fustigó. Por eso el legalista viene a rehabilitar al religioso. El legalista está haciendo religiosos que solo ocultan su vergüenza con hojas de parra, que solo ellos creen que no se les mira la vergüenza. Ahondemos más. Viene el Señor y dice, bueno, ustedes están cubiertos, ¿no? Quitó eso y los dejó desnudos. Entonces Dios dice, bueno, estás desnudo, yo tengo misericordia de ti y te voy a dar la oportunidad. Aquí viene ya el arrepentimiento. ¿Quieres cambiar? Sí, Señor, estamos avergonzados. Quiero cambiar. Ahí están los altares llenos, ¿verdad? Bueno, ¿quieres otras hojitas de parra? ¿Te vas a seguir poniendo hojitas de parra? Sigue en el altar. Y cada noche pasa al altar y date por perdonado, pero no estás perdonado, porque te estoy viendo tu desnudez. ¿Quieres cambiar? Ahí está este es el trabajo de la preparación de Juan. ¿Quieres cambiar, fariseo? Pues sí quiero cambiar. Culebra, no querés cambiar. ¿Querés religión? ¿Quieres cambiar, fariseo? ¿O escriba? ¿O no sé, jebuseo, de saduceo? ¿Quieres cambiar? Sí, Señor, mójame, échame en el agua. Serpiente de generación de víboras. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Juan estaba mirando debajo de las hojas de parra. Entonces hay un montón de gente, hermano, que está, arrepiéntese, que se arrepiente y nunca cambia. Por eso cuando vienen las famosas disciplinas, que a mí no me gustan, pero hay que hacerlas, las famosas disciplinas no es asunto como en las carnicerías, el puyazo tanto y el trochoy tanto y la viuda tanto, sino es asunto de ver cómo reacciona la gente ante un impacto.
del cielo. Si reacciona de veras arrepentido, y hay que tener ojos para verlo, así será la disciplina. Puede hacer que la disciplina casi pareciera que está pasando por alto aún el pecado. Porque puede ser que a uno le diga, bueno, arrepiéntete, y le pone la mano y sigue, pues, calla eso, ya estás perdonado, el Señor te ha perdonado. El Señor tiene que ser bajo inspección del Espíritu. Y pareciera que a ese se le rehabilitó luego, y al otro se le tuvo un par de años ahí, y todavía veremos. ¿Por qué? Por las actitudes. Cuando hay verdadero arrepentimiento, caen las hojas de parra y viene la cobertura. Aquí viene el punto. Ahora el Señor, yo eso lo había tildado antes, pero ahora vino una nueva luz. El Señor te cubre con la piel del cordero. De los corderos, perdón. Pero note usted que no le está cubriendo con la piel del cordero. Porque el cordero está en el cielo. El de Dios. Lo están cubriendo con pieles de corderos de abajo, de la tierra. Esos son los corderos pascuales. Que solo te cubren para mientras, nunca te quitan el pecado. Pero te cubren mientras viene la verdadera cobertura eterna. Esto es inédito, esto último. Porque, por ejemplo, yo anotaba aquí, el cordero es el que cubre eternamente. Los corderos te cubren parcialmente. Todo el Antiguo Testamento está cubierto de corderos, hermano. ¿No había bajado el Cordero de Dios? Y si el Cordero de Dios no hubiera bajado a cubrir, aquellos se pierden todos, con todo y la envoltura de corderos de la tierra. Abraham se hubieran perdido todos ellos. Ahora, a lo que yo quiero llegar, y que está muy envuelto todo esto, porque si no, no se entiende, es al punto de que, aún con la cobertura de los corderos, esos arrepentimientos de altar, y el cordero cubre, por supuesto, por aspersión, no es lo definitivo, hermano, no es lo definitivo. No. ¿Sabe por qué? Porque te cubren en el tiempo de la gracia para darte la vestidura definitiva, para que vuelvas a tener la luz. Cuando estás cubierto por el cordero o por los corderos, tú no tienes la luz. Tú lo que tienes es misericordia sobre ti, y en esa cobertura el Señor te mantiene hasta que llegues al momento en que te pone la verdadera cobertura del cordero, que es el cuerpo de Cristo que nos envuelve. Ahora nos envuelve el cordero, no, los corderos, pero nos envuelve representados en los corderos, el cordero, pero todavía no nos han dado el otro ropaje. Cuando nos den el otro ropaje ya no vamos a estar pasando a los arrepentimientos. Antes de darte este ropaje que vamos a ver, es la última vez que pasaste a lavar en la sangre del cordero tus pecados. Es la última lavada. Después de esa, cambio. Otra vez es como que si Adán hubiera bajado, hubiera caído, le hubieran cubierto, se cubrieron de parra, les quitaron la parra, los cubrieron de corderos, que tenían que estarse poniendo las coberturas, pero no eran los Adanes de luz, pero van a volver a hacerlo cuando los transformen al final de los tiempos. Porque en el nuevo mundo van a haber solo Adanes de luz e hijos de Dios de luz, portadores de luz, como fue al principio. Ojalá que me haya explicado, pero como vamos a dar lugar a preguntas, entonces note usted, el arrepentimiento es el trabajo de Juan, en el caso nuestro ya de la era cristiana, la era de hoy, es el trabajo de Juan para ponernos bajo cubierta constante de la aspersión,
Perdón, la expresión es perdón, 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 perdón todo el tiempo. Porque la sangre de Cristo es perdón de una vez, ya no hay infierno. Pero eso no te implica que no vuelvas a pecar. Es que eso hay que entenderlo. Yo tengo que apelar a usted aquí. No me va a levantar la mano diciendo que desde que creo en Cristo ya no peca. Eso es lo que necesita aspersión. Purificación, ya no salvación. Es como que tú te hubieras vuelto pie, entonces solo lavatorio de pies, ya no baño. Nosotros quedan expuestos los pies porque estás en la tierra todavía no tienes la cobertura definitiva. Entonces, este pie o estos pies se están contaminando al salir del baño. Y hay que estarlos lavando. Pero va a llegar un día en que vamos a estar pisando otro mundo, otra esfera. Y se acaba la lavandería de pies. Ahora, yo creo que usted ya atisbó aquí con lo que estoy diciendo, que no se puede alcanzar la purificación total aquí, porque pisamos esta tierra. Y desde luego que hay contaminación en esta tierra, no se ha quitado, nos contaminamos con una mirada, con un pensamiento. Pero no se vaya a dar usted por concluido su trato si solo está cubierto por los corderos. Bueno, literalmente en el Antiguo Testamento solo eran los corderos, pero ya de una vez dice Hebreos, eso no quitaba el pecado. Ahora, el cordero, qué cosa grande, hermano. El cordero de Dios quita el pecado, pero todavía no lo ha quitado. No se asuste porque lo voy a explicar. No lo ha quitado porque seguimos pecando, ¿no? ¿Cierto? Pero Él quita el pecado, es decir, pongámoslo en el que va, lo está quitando, pero que lo va a quitar de una vez. Bueno, pero eso está en el futuro. Por eso ahora usted va a entender, y yo estoy entendiendo, por qué nosotros pecamos ahora por muy consagrados que estemos. Y que no se vaya a desmadejar nadie, ni tampoco tomarlo el pretexto para pecar, pero que no se vaya a desmadejar nadie diciendo, ay, todavía peco, entonces no estoy salvo. No, no está descontaminado, salvo puede que ya esté. Lo más probable es quién sabe, pero de todos modos. Si la sangre de Cristo se aplicó, si la sangre está en los dinteles de las puertas para usar la figura de la Pascua, los que están adentro están a salvo de la muerte eterna, pero no están a salvo de poderse salir del cuarto. Cuidado se sale. ¿Por qué le dice cuidado se sale? Porque se pueden salir. Entonces cuando uno anda en pecadillos, anda saliéndose del cuarto de la Pascua, y dice que entonces le cae el castigo del que sale. Pero no tenemos dato de que haya muerto alguien primogénito de Israel en Egipto. Yo creo que si se salió algún egipcio, hebreo por ahí, los primogénitos no se movieron. Ni un solo primogénito, y que yo sepa tampoco ni un solo hebreo fue descalificado por haberse salido. Quiere decir que la Pascua depende, para que sea plena, de la plena obediencia. ¿No es lo mismo del huerto? Tendrás paraíso, tendrás protección, tendrás luz, mientras obedezcas. Ahora bien, ya no obedeció, se apagó la cosa, pero será desheredado, será quitado de filiación. No. Adán va a estar allá con nosotros. Pero es otra ruta, ¿no? Además quiero decir esto, sacerdocio nos dan desde el cielo, y el sacerdocio no se quita. Se le quita al sacerdote su iglesia si anda mal, o sea, su candelero,
se le quita la vigencia de la luz, se le quita el reinado, se le quitan coronas, se le quita lo que sea, pero no se le quita el sacerdocio, porque es él el sacerdote. Todo él es sacerdote. Y se muere sacerdote, con joroba, pero sacerdote. Y la joroba lo inhabilita para actuar, pero no lo deshereda de ser hijo. Yo casi le diría, pero ojalá no vaya a agarrar el vuelo nadie, hermano. Pero yo le aseguro una cosa. Si usted estuviera seguro, y puede estarlo, de que es sacerdote del nuevo pacto, Melquisedec, usted no va a perder eso, nunca. Ahora lo que hay que estar seguro es si de veras es sacerdote, viene sacerdote, pues. Pero una cosa, sacerdote de Melquisedec, pero no sacerdote de Sadoc. Porque el sacerdocio de Sadoc es el sacerdocio premiado eternamente. Que ojalá tampoco vaya a caer en el sacerdocio de Abiatar, que ese es el descalificado. Bueno, entonces en el reino milenial, en el tabernáculo de Ezequiel, no en el templo de Jerusalén, en el tabernáculo, en el templo milenial, usted va a encontrar ahí que ahí los que sirven son los de Sadoc. Y no solo esos, sino que tienen funciones muy específicas. Y en ese sacerdocio nosotros podemos arribar, acompañar a los sadoquianos, no sé de cómo los escogen, pero es premio porque los escogen dentro de los repudiados y les dan ciertos rangos. Les dan rangos de visitar la tierra, de estar en los cielos. Les dan rangos de tratar con muertos espiritualmente, y tratar con familiares en una esfera que todavía no está bien clara, pero que está. Bueno, el punto es que si nosotros entendemos el arrepentimiento, yo no sé cómo vamos a hacer con el tiempo, pero quisiera que dividiéramos esto en dos partes, quisiera unas preguntas del arrepentimiento, porque vamos a abordar otro tema. Preparemos el micrófono, pero déjeme que concluya. Entonces, entendámonos bien. El arrepentimiento aquí es una cobertura momentánea mientras llega la cobertura es como que dijéramos estar quitando las hojas de parra para poner el cordero o uno de los corderos que te cubre. Entonces ya, ¿quién puso la piel de corderos? Dios. ¿Quién especificó que era eso cobertura? Dios. Pero que esa cobertura no es la final, porque tiene que poner la luz otra vez. Parece que la verdadera cobertura es la luz que da el cordero. Pero note, no la da el cordero así nomás. Hay desarrollo, etapas. Vamos a ver. Solo déjeme un poquito más, unos 5 minutos más. Fíjese que para que quede claro y pregunte. Entonces, usted puede estar ahora cubierto por el cordero, no por los corderos, por el cordero ya arrepentido, ya convertido, ya tiene la cobertura del Señor, pero no tiene la cobertura definitiva. ¿Por qué? Porque todavía no tiene la luz. La luz es en la glorificación del cuerpo. Porque al glorificar el cuerpo va a volver usted a tener la luz que traía. Usted y yo vamos a volver, mire, aquí es un poco difícil porque estamos hablando de ministros, de ovejas y de todo, pero si separáramos, hablemos solo de ministros. Nosotros somos estirpe adjunta. Fueron dados ustedes y yo como regalos a la iglesia. Somos parte del cuerpo, pero como regalo. Bueno, ahora venimos como una estirpe
que traía luz. Ya no hablemos de salvación, traía luz excelsa para ser revelada aquí en la tierra. ¿A quiénes? Somos los instructores, pues, a instruir gente aquí. ¿Quién es esa gente? La de la iglesia. ¿Por qué no vamos a instruir al mundo? No les vamos a enseñar agricultura ni a asfaltar las calles. Vamos a enseñarle al mundo que hay un pueblo sacado de ellos, que hay que iluminar. Y por eso dice Daniel, en el libro de Daniel 12, dice que los que están de instructores traen luz, brillarán de una manera, y los que van a oír y captar esa luz brillarán de otra manera. Pero los necios no van a entender. ¿Cómo divide, no? Ahora, el instructor brillante, menos brillante el instruido. ¿Y cómo estará el otro que no agarró? Con razón en la escuela del Padre, los que aprendieron, o sea, los que al darle la luz la cogieron, escapan. Mire la combinación entre regalo de gracia salvadora y la opción para regalos de posesión. No, de posición. No, de posesión también. Va a tener más el que más cogió, va a tener menos el que menos cogió, va a estar más cerca el que más tiene, va a estar menos cerca el que menos tiene. Aleluya. Pero los instructores, estirpe aparte. Venimos ya, no hechos, pero ya venimos aperados para ir aprovechando aquí el desarrollo y hacernos. Otros vienen tan adelantados que ya vienen hechos, como Jeremías. Elías yo creo que no tuvo maestros aquí. Melquisedec no se ve que esté aprendiendo de nadie, etcétera. En cambio nuestro escogido para ir al cielo como nuestro representante, Juan el apóstol, le enseñaba a cualquiera que estaba arriba, le enseñaba, hermano. ¿Cómo estaremos de atrasados? Que nuestro brillante, el cerebro más grande que mandamos al cielo, lo aplazaron de entrada, hermano. Y el primero que le mandaron a Cristo aquí en la tierra, lo aplazó de entrada, Nicodemo. Le dijo, otra esfera necesitas. Juan allá llorando por lo que no debía llorar, estaba en otra esfera. Ojalá me haya explicado. Entonces ahí medimos que el arrepentimiento es mucho más que ir a llorar un ratito al altar y pedirle perdón al prójimo, y se acabó y seguimos en el mismo rollo. Es un cambio de vida, porque el arrepentimiento de Adán fue ir al altar, cubierto del cordero, de los corderos, para que el proceso se desarrollara a tal grado que al final los Adanes restaurados serán los Adanes que entraron al huerto, no los que salieron del huerto. Iluminados, tremendos, portadores de luz otra vez. Se cierra ahí el círculo. Vamos a ver si hay preguntas. Vamos a llegar unos 15 minutos de preguntas para luego abordar. O sea, ya solo levantan la mano y concretos, y no digan, sino pregunten. No es decir, sino preguntar. Hermano, con respecto a esto del arrepentimiento y la conversión, evidentemente se dan dos pasos. Primero, el arrepentimiento, que quizás aquí es donde está el mayor problema en la humanidad, que tal vez lo que pero sienten... son preguntas, hermano, Sí. no es exponer, porque ya está expuesto. Preguntas. Que lo que sientan sea, digamos, cargo de conciencia. Esto sería el arrepentimiento que no lleva a salvación. En segunda de Crónicas 7:10 dice que la tristeza que proviene de Dios da arrepentimiento para salvación, pero la tristeza que viene del mundo genera muerte. Yo quisiera que se concretaran más las preguntas del tema que estamos dando. Por ejemplo, esto es que el arrepentimiento no es remordimiento. El arrepentimiento no es avergonzarse uno de lo que está haciendo, pero porque lo pillaron
sino arrepentirse aunque no lo hayan pillado. No sé, me estoy contestando. Mire, no es un simple cambio de actitud para borrar el momento embarazoso. No es, va pues perdóneme, ya se arregló, ¿verdad? Eso no es. Lo que estamos diciendo que por eso le pusimos título, el verdadero arrepentimiento. Porque el arrepentimiento que nosotros conocemos es el judaico, judiciano, Judas. Él se remordió, se arregló con los fariseos, pero no se arregló con Cristo. Y hay mucho en el mundo de arreglarse con los fariseos, hermano. Y de tirar las monedas por la cara para salir del hoyo, para salir del momento. Entonces, arrepentimiento no es un remordimiento para seguir haciendo lo mismo. Cuando uno atisbe a alguien, pille a alguien que está arrepintiéndose y sigue haciendo lo mismo, tírelo al canasto de la basura, hasta que se arrepiente de veras. Porque está jugando con usted. Está jugando porque con Dios no se puede jugar, pues juegan con uno, ¿verdad? Es como aquel que siempre tiene demonios. ¿Y cuándo va a terminar, hermano? Canasto que quiere retener agua. ¿Cuándo va a terminar? Entonces, siempre quieren echarle la culpa al demonio, y ellos quedan libres. Pobrecito, ya salió el demonio, el culpable, ya salió, y se quedó el inocente. ¿Cómo no? Ese es el que tiene que cambiar. Bueno, entonces la respuesta es, por eso concrétenme la pregunta, porque son 15 minutos nada más, que la concretización de la pregunta es para poder contestar concreto, pues, si no contestamos muy diluido. Arrepentirse no es remordimiento ni arreglo con los hombres, es cambio de actitud con Dios para permanecer en ese cambio. ¿Por dónde? Sí. Perdón, una pregunta, Carmen. En Mateo 18:18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra estará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra estará desatado en el cielo. ¿Tiene esto que ver con la cobertura de los corderos? Sí. Dejemos la doctrina de la cobertura para más adelante, porque es demasiado profunda a la luz de las nuevas revelaciones. Porque la cobertura de los corderos no es la cobertura del cordero. La cobertura de los corderos sería algo así como las coberturas ministeriales humanas, que son corderos de los hombres. Pero la cobertura definitiva y la que buscamos todos es la cobertura del cordero, que ese ya es Dios hombre, ¿no? Esa es. Pero cuando se rompen las coberturas de los hombres, se afrenta la cobertura de Dios. Por eso es tan grave eso, hermano. Por eso hay muchos que han caído avasallados por eso. ¿Por qué? Porque blasfeman las glorias, no al ministro, las glorias que están sobre el ministro. Entonces eso lo dejamos para después, hermano Meme, pero sí tiene algo que ver con esta diferencia de corderos. Anótelo en su mente, más que en papel. Cordero de Dios y corderos de los hombres. Hermano, tendrá que ver esto de que nosotros como ministros cubrimos los paramientos de los pecados mientras son perdonados cuando venga nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que dice el capítulo 10 y el versículo 11 de Juan: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. En cierto sentido sí, pero que no nos vayamos a ir de límite a decir que nosotros cubrimos en el sentido de identidad con el Cordero de Dios, sino que nos delegó cubrir mientras se dirime el asunto, como los sacerdotes de las ciudades de refugio, que cubrían al delincuente mientras se averiguaba. No que el sacerdote tenía ley de horca y cuchillo, no. Él cubría para darle tiempo a la justicia a llegar. Entonces, en ese sentido, hermano, sí tienes tu razón, porque
el Cordero de Dios delegó a los corderos que hagan la parte que toca para mientras llega la justicia de Él. Entonces, de cierto modo, por eso es que de cierto modo se cubre a los hijos cuando hay luz en la casa. Se está cubriendo, no se le está salvando, ni se le está perdonando pecados. Sencillamente se le está protegiendo mientras llega la justicia verdadera. Aleluya. Gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor. Siento yo seguridad en esto. Pero notaron en la cita que dijo el hermano antes de la pregunta que va a haber, la última. ¿Notaron ustedes que nos da la facultad de hacer algo que se parece a lo que Él está haciendo? Se parece. Pero no nos vamos a rogar el derecho de hacerlo, como que es de nosotros. Es decir, ningún sacerdote perdona pecados. La administración sacerdotal no es para perdonar pecados, es para alentar y para estimular o para descubrir pecados y declarar que viene la justicia enseguida, mientras uno la retiene como sacerdote delegado. Como el ejemplo clásico es este, hermano, como el sanado de lepra, que no tenía para qué más, ya estaba sano de la lepra, pero lo mandaban al sacerdote, y hasta que el sacerdote lo declaraba limpio, oiga bien, era limpio, pero no es que era limpio en ese momento, sino que en ese momento el sacerdote retenía mientras se averiguaba él, para que no fuera a contaminar gente, ¿no? Una vez averiguado, libre, pero no lo estaba libertando el sacerdote, ni le estaba quitando la lepra al sacerdote, sencillamente daba su aval para que hubiera ya oficialmente comunicación con cualquier persona. Es decir, estaba ya sin lepra, pero si se hubiera ido a la ciudad, le salen huyendo todos, pero ya llevaba su certificado del sacerdote que estaba limpio. ¿Me entiende, hermano? ¿Me entiende? Gloria a Dios. Es que si no, de aquí podría salir. Por eso estamos invitando gente ya madura, hermano, por lo que nos ha estado pasando, que se tergiverse al grado de decir que nosotros tenemos derecho de hacer las cosas que hace el Cordero, o que somos corredentores o salvadores nosotros también. Eso no es cierto. Eso es absurdo, de toda absurdez. Bueno, la siguiente pregunta. Hermano Otto, disculpe, ¿se podría decir que en el versículo de Juan, capítulo 1, verso 29, donde dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Ese pecado del mundo se estará refiriendo a nuestro pasado, pero de ahí en adelante los rociamientos van a ser, sí, exacto, los pecados actuales. Sí, digamos, he ahí el Cordero, fíjese, el único, porque había habido corderos. No he ahí un cordero más, sino he ahí, este es el Cordero, los otros son los corderos. Muy bien. Pero el Cordero de Dios quita el pecado, y que conste que tiene que hacer un proceso. Pero los corderos, al rociar la sangre del Cordero por la fe, están tratando los pecados, no el pecado. Es decir, están limpiando a los perdonados del pecado, para que los pecados que cometan, por ser falibles, por ser limitados, no los condenen, sino que el rociamiento, que ya es purificación y no salvación, los deje listos para ser justificados. ¿El arrepentimiento es un proceso o es un acto? Las dos cosas. Primero, el acto es ponerse en la condición, te quito las hojas de parra, porque por eso hablamos de las hojas de parra, del Génesis. Te quito las hojas de parra. No, pero Señor, fíjate que yo no... por eso con la gente cuando llega justificándose, no llega a pedir perdón. Llega con sus hojas de parra.
Y como que si el Señor le va a decir, mira, te quita las hojas de parra y te trato, si no, no te trato. ¿Me entiende? Entonces, las hojas de parra te impiden que te declaren limpio. Entonces el arrepentimiento tiene que ser el acto primero. Sí, Señor, es cierto, me he estado encubriendo con mis hojitas de parra, quito las hojas de parra, ya no tengo hojas de parra, Señor, ahora trata conmigo, ¿qué me vas a dar? Cobertura, te doy nueva piel. Y hasta algunos dicen que ese fue el cuerpo verdadero del hombre cuando le cubrieron de piel. A la semejanza de la piel del Señor, el Cordero, le cubrieron con los corderos. Bueno, pero eso ya es otra cosa como para platicar todo el día. Pero fíjese que, volviendo a la pregunta o al asunto, es un acto que desencadena un proceso. Bueno, ¿por qué el proceso? Porque si fuera en el acto que se arregló todo, ¿por qué pecamos después? Es como, por ejemplo, es el mismo ejemplo, hermano, pero que es más claro. ¿Por qué el Señor llevó todas nuestras enfermedades y nos enfermamos? Es igual. Entonces viene uno y dice, bueno, ¿y no llevó el Señor todas mis enfermedades? Pues como les presentan en el pentecostalismo cimarrón. ¿Sí? Ya, ustedes del cuerpo, dice, ni mucho menos del espíritu. Amén, amén. Amén. Una última, porque si no nos vamos a frenar en el tema. Hermano, ya ven, así estamos más ágiles con las preguntas concretas. Hermano, mi pregunta es la siguiente. Nosotros encontramos en la Escritura que dice que si pecaremos, abogado tenemos a Jesucristo. No lo presenta como cordero allí para quitar el pecado entonces completamente, sino como alguien que aboga por nosotros. No, es que ahí no se trata de la sangre de Cristo, sino del rociamiento. Es que tenemos que entender eso, hermano, que muy aparte, la sangre que salva en los dinteles de las puertas de las casas, que tipifican nuestro cuerpo, a la sangre tomada de ahí para rociar en el camino todo lo que ha de usarse. No es lo mismo limpiar los trastos, ¿verdad?, de la cocina, que tener apartados ya los trastos de la cocina. Los trastos de la cocina están ahí, pero puede ser que algunos estén sucios. Los vamos a usar, hay que limpiarlos. Pero eso no es volverlos a hacer. Entonces quiere decir que aquí estamos hablando, mi hermano, de que Él se presenta como el Cordero que salva, quitando el pecado porque va a salvar eternamente, pero que también es el que rocía la sangre, o van a rociar la sangre para purificación de los limpios. De los limpios. Sí, yo pensaba... no es sangre rociada sobre el mundo. Sí, yo pensaba en relación a ese pasaje mismo de Pedro, cuando dice para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Por eso. Es de salvos, porque ¿quién puede obedecer si no es salvo? Exacto. Esos salvos van a ser rociados porque tienen pecados futuros. Y esos pecados futuros no van a llegar otra vez, Señor, sálvame. Como que es entrar y salir de la casa. No, si salió de la casa, con rociamiento lo rehabilita. No lo rehabilita la cruz otra vez. Se necesitaría que Cristo estuviera muriendo cada vez por cada uno. Y cada vez que pecamos, como dice cierta religión, y por eso tienen que hacer no sé qué ceremonia ahí. Y esa ceremonia dice que lo hace otra vez el sacrificio Cristo. Bueno, entonces dejemos ya no más preguntas, porque nos ablandamos cuando vemos las manos. Ya no hay ninguna otra, ¿verdad? Bueno, mejor seguimos. El arrepentimiento verdadero fue el tema. El arrepentimiento verdadero. Ustedes explíquenlo, hermano, como lo dijera. Porque sabe que una cosa, hay una epidemia de arrepentidos que son remordidos. Y hay una cantidad de gente que se está arrepintiendo y cree que se arrepiente solo porque está llorando, hermano. Está llorando como el ladrón que lo agarraron con la tele a cuestas. Pero no está llorando porque le quitaron la tele, no porque quiera dejar de ser ladrón. Mire, hermano, es tan engañoso el corazón del hombre, que me estaban contando ahora que estuve allá en California, que en estas reyertas que han habido, ¿verdad?,
encontraron a un hombre que llevaba una televisión a cuestas, por eso me acordé ahorita, y robándose con un pick-up otras teles, otros aparatos eléctricos, exponiéndose a las balas, porque ahí estaban cruzando las balas. Y cuando lo fueron a identificar, porque lo capturaron, se había sacado hacía como 6 o 8 meses unos premios que había de $3 millones. ¿Para qué quería ir a robar teles? Eso viene a probar que no se arrepiente el hombre, y que el hombre no es malo porque roba, sino porque es malo roba. No es que robe porque tiene hambre, sino porque tiene ganas de robar, aunque no tenga hambre. No va a robar solo, por eso no roba solo bananos. No quiere comer, quiere emoción, quiere maldad. Bueno, entonces el verdadero arrepentimiento es el tema. Usted, ministro de Dios, sacerdote de Dios, cuando vea a la gente llegar, usted como pastor, examine bien. Sacerdote que va a certificar si hay lepra o no hay lepra. Tiene responsabilidad, por eso no se haga ministro nadie, sino que lo haga el Señor. Entonces, y decía un principio, y vamos a tratar eso ahora, el verdadero ministerio. Fíjese que estamos hablando de lo verdadero arrepentimiento. Ahora, el verdadero ministerio. Bueno, el verdadero ministerio, esto va dedicado a los ministros presentes y a las ayudas que van a ser ministros y a las líderes y lideresas, directores, de todos los que están. Bueno, el ministro, ¿qué es su papel? Nosotros estamos viendo una reestructuración de la iglesia a nivel mundial, solo que como usted sabe que estamos en el reino mixto todavía, me refiero, no el reino final, es el reino de la red, le llamo yo. Es que hay peces que depurar ahí abajo y peces que aceptar. Entonces no estamos en una red químicamente pura. Puede haber hasta cizaña. Tal vez la red no pescó cizaña, pero hay cizaña entre el trigo, pues. Como eso es así, el ministro está como un cuidador de ovejas, como realmente es. No arriero, ni domador de fieras. Entonces, por eso es que el ministro, cuando está siempre guerreando con fieras, que averigüe bien qué tiene ahí. Lo que pasa es que por llenar número, jalan al policía que pasó enfrente y al delincuente que iba detrás del policía. Porque ahora es al revés, ¿verdad? Usted pensó que iba a decir el policía detrás del delincuente, el delincuente detrás del policía. Entonces lo meten a la iglesia, hermano, solo a lo único que no lo ponen es a recoger la ofrenda, por razones obvias. Pero el hecho de meter gente que no está señalada, fíjese bien, yo voy a hablar claro de esto y voy a tomar el tiempo que sea necesario, pero fíjese que dice que al templo, estamos hablando en figura, al templo del Señor no deben entrar incircuncisos. Pero no se está refiriendo que no entren para oír, no, que no entren a tomar parte. Cuidado a aquel que dice que siendo incircunciso, fingido y todo, el que es verdadero, se mete a ministro. Entonces la responsabilidad de esos ministros de averiguar qué le conviene a la grey y qué no le conviene. La grey no está madura. Por eso es que no es democracia. No se va a votar a ver si ese fulano o ese sultano va a tomar parte en el ministerio, sino que tiene que haber un criterio ministerial de un ungido iluminado, o de varios. Ahora bien, si eso es así, y no van a entrar esos al templo, ni mucho menos a repellar, ni a arreglar, ni a hacer acabados, el templo estaría impoluto, perfecto. Pero entran gentes que entran a poner bombas, hermano. Claro, es inevitable porque no somos nosotros infalibles. Es inevitable que eso suceda. Desde la iglesia primitiva había que juzgar las profecías porque había colados, ¿verdad? Y coladas. Y que hacían sus profecías. Hay mucha profecía que es quedar bien con el ministro, hermano. Dan ganas hasta decirle muchas gracias, mi hermano, por las flores, ¿verdad?
que es preferible que le digan a uno la verdad, como el jabón que le raje la cara, pero se la limpia. Que es preferible que qué hora es la que usted ordene, ¿verdad? Porque lo que quieren averiguar es la ubicación. Entonces el ministro, de veras ministro, va a pasar por encima de intereses privados, económicos, personales, para impartir su sacerdocio. Entonces, tan culpable es, quizá un poco más, el que se mete a eso, como los que lo aceptan. Hay congregaciones enteras que están cargando un ídolo de papel, que porque tiene medios, ¿verdad? No digo de publicidad, económicos. Cualquier parecido es mera casualidad. Pero usted sabe, hermano, que eso es, o lo hace Dios, o lo deshacemos nosotros, porque no lo hacemos. Sin mí, nada podéis hacer. Y en Él, no solo con Él, porque lo que cubre el Cordero de Dios, el Cordero de Dios ya no lo juzgan. Pero como uno puede sacar una mano, un pie, y les tienen que estar rociando, pero si no está rociamiento, lo van a juzgar por eso. Por eso en el día de la Pascua, usted lo lee en Éxodo 12, usted lee, tomarás de la sangre en los dinteles, y dice ahí, y el que salga no están responsables en el Éxodo. Pero cuando habla de otros juicios, por ejemplo el de Rahab en Jericó, dice: Rahab, mete todos los que puedas en tu casa y pon el cordón rojo y estarán a salvo, pero que nadie salga de la casa, porque el que lo haga, cuando venga la invasión, sea tu papá, tu mamá, tu cercano, que te salió de la casa, su sangre será sobre él, porque no sabemos si está identificado con el cordón rojo. Eso dijeron los espías. Ahora, si ellos están, quienes sean, ahí está la cobertura. En tu casa, nada pasará en tu casa. ¿Por qué deja el portillo, igual que en el Éxodo? ¿Por qué deja el portillo de la posibilidad de ser excluido? Digo momentáneo o finalmente. ¿Por qué? Porque se puede, hermano. Para eso está el rociamiento. Porque el que obedece, lo rocían para que siga obedeciendo. Nadie se puede mantener obedeciendo si no está en el rociamiento. Eso quiere decir estar en Cristo, no con Cristo. El Señor me dio esta visión para este tema, este pedacito del tema. Como Adán fue hecho afuera del huerto, usted lo ha oído ya, algunos ya lo han oído. Como Adán fue hecho con la mano de Dios del polvo de la tierra fuera del huerto, para meterlo en el huerto. El huerto era un oasis celeste en la tierra, sin conteo de tiempo, con todas las canonjías. Pero para pasar la frontera del huerto, pasó uno, porque estaba cubriendo a otra. Examinarían, si acaso, en la aduana, a Adán, si es que hubo requiso ahí, pero la visión es esa. Pero al examinar a Adán, luego vieron para adentro los que requisaron en la frontera, y vieron que allá estaban dos en vez de uno. Bueno, dijeron: ¿y la otra cómo se metió? ¿Cómo se metió? Y no vimos si llevaba marihuana, si llevaba... Me estoy refiriendo a las fronteras terrenas. Entonces vieron que salió del que pasó por la frontera. Entonces a mí me hizo ver el Señor: mira, me dice, los que estén adentro de mí, cubiertos por mí, a mí me juzgaron ya.
Y juzgándome a mí, no los manosearon a ustedes. ¿Cierto? ¿Cierto? Pero si hubiera ido a la par, examinan a los dos. Por eso el que está en Cristo no tiene condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pasaron en Él. Pero si te sales, te requisan. Un hermano que estaba oyendo eso me dijo: hermano, pare, me dijo. Fue en El Salvador, creo. Fuimos con mi esposa a Estados Unidos. Y ahí en la frontera le cayó como anillo al dedo lo que yo estaba contando. En la frontera, mi esposa llevaba un embarazo como de 8 o 9 meses, algo así me dijo. No sé si está aquí el hermano. Entonces a mi esposa le examinaron, me dijo, y pensaban que como iba bien gordita, a saber qué llevaba, ¿verdad? Como ahora está de moda de llevar algo. Pero vieron que era un embarazo, entonces pase. Al poquito tiempo allá al otro lado de la frontera se compuso la señora. Como que estaban ellos calculando. Entonces, note usted, examinaron a la mamá, pero al feto no, al niño no. El niño ya era del otro lado. Ese es el ejemplo que me pusieron a mí para que los que nos mantengamos en Cristo, vamos en Él y cubiertos. Esto explica por qué los sacerdotes en la era arónica no pecaban cuando en sábado hacían todo lo que no podían hacer afuera. Porque los que estaban de guardia miraban el tabernáculo, ¿verdad? No pasaba nada, era adentro. Pero si ese no hubiera estado cubierto por el tabernáculo, lo hubiera estado haciendo afuera, lo matan. Aleluya. El que tenga orejas propias para oír, oiga. Oídos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Notó usted la diferencia del ministro del ministro con? Ministro en, cubierto totalmente. Ministro con, a la par. Los discípulos antes de la cruz, por eso el ejemplo, hermano. Los discípulos antes de la cruz no eran ungidos. No estaban estaban con. Por eso no pudieron ir al mundo. Porque hubieran ido a enseñar evangelio con Cristo y la ley. Les caía la ley, les caía Cristo. Eso no es así, hermano. Entonces esperó tener los ungidos. Ya en Él, vayan. Porque ahora yo los cubro. Cambia. Por eso hemos estado hablando del evangelio de Jesús y del evangelio de Jesucristo o de Cristo. Y es el del Espíritu Santo. Ahora, estos ministros, como está hablando ministros, que son ustedes, somos nosotros. Somos ministros hechos ¿dónde? Este es el punto. No me va a decir usted que estoy hablando contra las escuelas teológicas de la tierra. No, ojalá tuviéramos más en el espíritu, ¿verdad? Porque en la letra ojalá tuviéramos menos. No es ironía, hermano. Ya va a ver usted que le voy a dar ahorita la razón bíblica. Porque los ministros son hechos arriba. Y entonces, no, ¿y entonces en qué quedamos? ¿Vienen los institutos? Sí, hechos arriba, pero terminados de arreglar aquí. Cuando hay necesidad. Dígame usted, ¿a qué seminario fue Elías? Jeremías. En cambio le puedo decir a qué seminario fueron otros. Saulo fue con Gamaliel y se lo llevó el río. Después fue con Cristo y se arregló. Ahora, ¿por qué no dice que volvemos al pastor, hablando de Cristo, al pastor de nuestros espíritus? Has vuelto al pastor de vuestras, ¿qué? Almas. Porque las almas fueron corregidas allá
Y el que las corregía era Cristo, encargado de parte del Padre, porque era la escuela del Padre, porque se los iba a dar a Él. Ahora fíjese usted, esos que les estaban arreglando el alma ya, que quiere decir que ya veníamos, después de haber caído espiritualmente, ya veníamos desarreglados, hermano, porque fíjese que estábamos descarrilándonos. Usted me comprende que para que un tren se descarrile tiene que haber estado encarrilado. Va, entonces, ¿dónde estuvimos encarrilados? ¿Ah? En la prepersonalidad. Yo le llamo prepersonalidad para no hablar de preexistencia porque se les para el pelo a muchos. Pero la prepersonalidad es cuando estaban preparando la personalidad trina humana, pero que solo estaba una tercera parte, que era el espíritu. Entonces ese ministro, estamos hablando de ministros, le dice: mira, ministro, tú vas a ir y vas a ser profeta, le dicen a Jeremías, a las naciones. Sí, Señor, pero yo no sé nada de eso de profeta. No, yo te voy a enseñar aquí. Y todavía así cuando viene Jeremías dice: yo no sé, yo soy niño, dice. Bueno, ¿y quién te enseñó? Como quien dice, en la niñez estás empezando en la tierra, y lo de allá. Te doy por profeta y te santifico de una vez. No vas a tener que ir a lloriquear a los altares, de una vez más santo. Y desde el vientre de la madre, que yo sepa, no tienen laboratorio las mujeres para santificar hijos adentro. A eso lo santificaron y lo pusieron ahí. Bueno, ahora eso le da la idea a usted que el ministro viene ya iluminado, instructor, portador de luz para los medio ciegos, espíritus superiores que vienen a iluminar espíritus inferiores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los espíritus inferiores por alguna razón se dejaron cegar. Por algunas razones, porque no nacieron así. Se dejaron cegar y se dejaron hacerse tuertos o medio cegatones, ¿verdad? Entonces viene el iluminado y lo ilumina. Pero si no está bien preparado aquí para iluminarlo, lo terminan de preparar acá. Juan se fue a preparar 30 años al desierto, a pesar de que venía iluminado. Entonces preparan a un Isaías bajando la presencia del Hijo. El Hijo le quema los labios, ángeles le queman los labios, etcétera. Entonces ya está preparado Isaías para el trabajo terreno, pero ya venía iluminado de arriba. Algo más, si es necesario, le quitan al ministro los estorbos más queridos para que desempeñe bien su función. Si está fallando, por poco le quitan, bueno, el mismo Moisés iba a morir por causa de Séfora, pero le quitaron a Ezequiel su esposa y lo dejaron funcionando a nivel estratosférico. En el caso de Ezequiel parece que se elevó más cuando le quitaron el estorbo. En los casos nuestros no lo vaya a aspirar. Pero note usted que el sacerdocio es tan delicado que lo preparan arriba. Mire, es tan delicado que tienen que prepararlo arriba. Y tiene que ir ya asignado. Esto es delicado, porque fíjese que, por eso el Señor dijo: mira, la mies es mucha. Ya está para la siega. Juntemos 1 millar de gente que se vaya a cegar. No. Pídanle al Padre de la mies que Él envíe. Entonces el objeto es pedir que envíe, no enviar. Porque el día que tú envíes, y claro, se pueden arriesgar porque hay criterios ministeriales, y el Señor especifica, pero el día que tú envíes a alguien que no le contaste al Señor, el Señor te va a decir: tú lo quitas. Yo no te lo quito hasta que tú no lo quites. Los que yo pongo, yo los quito. A los que yo los puse, les pongo bozal. A los que tú pusiste, ponles tu bozal.
Ojalá que me esté explicando. Pero fíjese, hermano, dice la Escritura, para ponerlo gráfico, no me acuerdo el pasaje, Antiguo Testamentario, dice, pusiste príncipes y yo no lo supe. O sea, pusiste príncipes y yo no lo supe. ¿Qué está diciendo? No es que Dios no se dé cuenta, sino que a pesar de que se da cuenta, deja que tú lo pongas. Y después te va a salir el real del mandado. Después a ti te va a tirar directo. Bueno, hasta reyes, fíjese. Ahí está. Ponen toda la organización sin que el Señor ha firmado. Por eso es muy delicado. Aquí no es de pedir chance. Claro que hay criterios ministeriales. Ojalá sean de iluminados y que no se vayan a equivocar. Porque todos en la tierra nos podemos equivocar. Alguien me dijo una vez, ¿y por qué usted ha fallado en poner a fulano, sutano, mengano? Mira, no es fallar, sino que se dan las oportunidades y el hombre responde. Puede ser que haya falla también en una mala escogencia, pero no puedes decir que hubo falla cuando Dios hizo a Luzbel y le salió Satán. No le va a decir uno a Dios, sí Señor, ¿y por qué se te volvió Satán? Ah, sí, ¿cómo no? Pues ya se volvió Satán el preguntón. La soberanía de Dios, hermano. Bueno, seguimos con los ministros. Entonces, esos ministros, ¿dónde van a fungir? Si vamos a ver los ministerios de Abiatar, ministerios de Aarón, ministerios de Melquisedec, ministerio de Sadoc, otros ministerios celestes, astrales, planetarios, déjelo ahí, si no le gustó la frase. Pero fíjese que hay ministerios en todos lados, porque hay hijos de Dios en todos lados. Ahora bien, como estamos hablando de nuestro pobre planeta que se está apagando, este planeta tiene que ser circulado por iluminados, portadores de luz. ¿Dónde van a sentar? Hablemos de la era actual, en la iglesia. El Señor dio ministros a la iglesia, no al mundo. Ahora, los ministros de la iglesia tienen que conformar una entidad que va a interceder por el mundo. Pero también tienen que formar una entidad de ministros amparados, adecuados, etcétera. Pero note lo siguiente, no puestos por el hombre. Porque si no se arruina la cosa, se vuelve sindicato. Pero cuando se ponen los ministros que Dios organiza y los pone como en el capítulo 6 de Hechos, entonces esos ministerios van a conformar un grupo que se llama, sacado del mundo, que se llama iglesia. Pero la iglesia va a preparar vencedores. Siempre que asimilen, ¿verdad? Porque también va a tener perdedores. Y no tengo que ir muy lejos. Esos ministerios hicieron las 7 iglesias. Ahora usted note que las 7 iglesias fueron amparadas por gloriosos y por ministros. Entonces, esas 7 iglesias, con sus características de cada una, solo seleccionaron a los vencedores, pero no para salvarlos, si todo ese grupo es salvo. Yo creo que se fije bien en esto que voy a decir ahorita, que son una de las últimas revelaciones a la luz de la palabra, que lo apunté porque ahora que estuve en el retiro de California, en una noche de esas el Señor me dio eso, me hizo que viera a Israel, y me dijo, Israel, el Espíritu de Dios habló a mi corazón, y me dijo, Israel, sublimado, de ahí sale el Israel de Dios. Fíjese bien, es una cosa de la cual sale otra, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, de la iglesia sale mi novia. Es decir, que mientras no es esposa, es iglesia. Pero mientras es iglesia, ya no es mundo. Ejemplo,
Rebeca fue sacada. Cuidado, tomas una Rebequita de los cananeos, le dijeron al criado de Abraham. ¿Por qué? ¿Y no eran gentes? Sí, pero eran bajo maldición, ¿no? Y la tierra estaba bajo maldición. Va, entonces, toma a Rebeca, la novia, pues, tómala de mi parentela, dice el padre. Entonces se está sacando la iglesia del mundo para que de la iglesia saque a la novia, para que la novia sea la esposa. Luego entonces, la iglesia no es la esposa. Ya lo cogí en la trampa. Sí, voy a repetirlo. Luego entonces, si Eva no es Adán en cuerpo, luego la novia de Cristo no es la iglesia en cuerpo. Entonces, ¿qué es? Pues la iglesia en cuerpo es la familia de Dios. Y la novia es la que se va a casar con el hijo. Se pone serio. Y somos nosotros los ministros que vamos a hacer esa tarea. Conformar el matrimonio. Y asústese. El insigne ministro modelo nuestro, Pablo, dice, yo voy a entregar a la novia. Luego entonces él se está considerando como constructor, no como la novia. Vaya, eso es para que no me calurnie nadie, como dice no sé qué, un español, no calurnie. Porque yo no estoy diciendo que, bueno, lo que estoy diciendo mejor, yo lo que estoy diciendo es que la novia de vencedores, compuesta por vencedores, sale de la iglesia para casarse con el hijo. Eso es lo que estoy diciendo. Y que los ministros formando parte de la iglesia no son ni la iglesia en sí, ni la novia. ¿Cómo podemos diferenciar eso? Con solo que cojamos un ministro por ahí, X, y lo identifiquemos. Cojamos a Juan. Juan, ¿qué eres tú? Amigo de los novios. ¿Y es ministro? La novia es del novio, yo no, yo soy solo amigo. Vaya, ahí tenemos ya un ministro, amigo. Abraham, amigo de Dios. Labán creo que se llamaba el hermano de Rebeca. Solo le interesaron los collares, hermano. Para alguna su novia que tenía por ahí. Pero este era el cuñado de la novia, el cuñado pues, el hermano de la novia. Toda la familia de Abraham era salva en el sentido figurativo. Toda, aunque sea ese conseguidor de joyas. Pero solo una era la casadera. Y no se fueron al mismo tiempo. Se fue primero la que se va a casar y después se fue la familia. Bueno, más claro no canta un gallo, hermano. Para el que tenga oídos, para el que todavía se conserve en esta línea. Porque Dios, al final de cuentas, es el que sanciona. Mira que te presentes como obrero, ministro, que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Enseñando esto te salvas a ti mismo y a los que te oyen. ¿Quiere más claro que el ministro tiene una tremenda responsabilidad? Si lo estuviera engañando, pues la responsabilidad es el primero conmigo, hermano. Yo no voy a querer entrar en eso. Dijo un marinero famoso, y me gusta el dicho, Sir Francis Drake, pirata de los mares, de todos los mares, turbulentos y tormentas, había pasado tormentas, había hundido barcos, había hecho todo lo que... Y se fue a bañar a la playa del Támesis, hermano, y se estaba ahogando. Entonces dijo él, cuando estaba, que no había que así, dijo, no, Sir Francis Drake no se ha ahogado en los mares, dijo, no me voy a ahogar en la playa, dijo, y se salvó, hermano. Eso le dio ímpetu, dijo, de esta me salvo. Porque no voy a... Le dio más miedo quedar como muerto en una playa que en el mar.
No voy a venir yo al final, hermano, de andar de 7 mares a caer en una herejía. Sí, porque sí. No me estoy disculpando, siempre le estoy diciendo porque veo caras que están interrogándome. ¿Será eso, hermano? ¿No será? Bueno, no aquí, saber dónde la estoy mirando, en la luna, allá arriba. Ahora, fíjense bien. Entonces, si los ministerios son los custodios de las joyas de la vitrina, luego el policía, cuando compra usted las joyas, no se lleva al policía, ¿verdad? Se los quisiera llevar, pero para que allá afuera en la calle. Bueno, esto quiere decir que si van a haber grupos, como en el Cantar de los Cantares, las doncellas de Jerusalén, las hijas de Sión, las concubinas, las reinas, las doncellas, bueno, tanto grupo, y la serie de grupos que se fueron con Rebeca. Luego, entonces, no todos se van al traslado de Nuevo Mundo en el mismo grupo. Es cuestión de ubicarnos, y los que están ubicando son los ministros. Por eso primero se organiza la oficialidad para que haya ejército, hermano. Así sabe cada batallón sabe quién es su sargento, su cabo, porque si no, ya no es ejército, es un montón de gente armada. Sí, cada uno de los soldados de Israel, y con eso voy a terminar, en las guerras, y tienen que habilitar guerreros, es decir, aptos. Cada uno le decían, venga acá, y se paraba el soldado que iba a la guerra, listo para morir. A ver, identifíquese, batallón Zabulón, no sé qué, y sabía los nombres de todas sus cabezas. Y yo de la tribu tal. A ver, muy bien, a la guerra. Porque si no podían enviar un espía, enemigo. Se identificaban, hermano. Por eso aquí hay que estar identificados. No con el gafete, ese será para los que entraron antes, ya los tienen que poner después. Pero a lo que vamos es que los ministros son vitales. Buena oficialidad, buen ejército. Mala oficialidad, aunque haya valientes, carne de cañón. Entonces, en estas enseñanzas, vamos a dejar lugar a preguntas. En estas enseñanzas, la clave está en la esencia, en el concepto, no en los detalles. Por ejemplo, se prepara el ministro verdadero de Dios arriba, en medio y al otro lado. 3 esferas. Porque va a tratar en las 3 esferas. Aquí celeste, aquí a lo natural. Acá otra vez tránsito para lo celeste. Por eso cuando hablé del arrepentimiento, hasta que estemos con la luz eterna en nuestro ser, estaremos totalmente listos para la eternidad. Y eso no conlleva solo el arrepentimiento. Y ahora los ministerios, hasta que estemos de gala los ministros, como ha de haber sido que estuvimos antes, hasta entonces vamos a ejercer redención delegada, hasta que Esther, que tanto que batalló para llegar a reina, se vistió de gala, liberó a Israel. No lo liberó, aunque era parte del proceso. No liberó a Israel en ayuno, oración, saco y cilicio. Lo liberó a Israel de gala. De gala. Amén. 1. Disculpe, usted mencionó a Israel sublimado. Sí. Israel sublimada. ¿Ya estuvo una vez Israel sublimado, hermano, para que de ella saliera la iglesia? ¿O a qué se refiere cuando dice Israel sublimado? Hablemos de Israel como sombra. No la iglesia, sino hablando de que ya tuvimos la sombra de un Israel natural, de la cual salió Sión, de la cual sale el Israel espiritual. Entonces, nada más poniendo el paralelismo de que de este lado, la iglesia natural, de ahí sale la iglesia espiritual, que sería la novia en este caso. Hermano Manfred también está pidiendo aquí para que se vaya en orden. Hermano Otto, usted mencionó
que el alma de los ministros también es predestinada. O sea, es preexistencial también el alma de los No hablemos ministros. todavía de esos temas tan profundos, hermano, de preexistencia, predestinación, preordenación. Lo vamos a tocar probablemente, pero si lo metemos ahorita en la misma olla no nos va a salir el caldo. Porque ya nos pone un poquito aprensivos. Ya tenemos que explicar qué es una cosa, qué es otra. Pero sí hay, hermano, sí hay. Lo vamos a ver después. 2 preguntas, hermano doctor. En San Juan 20, Cristo le habla a Pedro sobre pastorear ovejas y corderos. Se ven ahí dos jerarquías, pero yo quisiera saber si representa Pedro una jerarquía más alta, si representa la jerarquía gloriosa o cuál, ya que él va a pastorear corderos. Lo que pasa, y también corderas. Y corderas, sí. Sí, también corderas, es decir, en el arameo. Sí, pues. De tal manera que como usted ve que hay mujeres y hombres en toda esta trama, y no está muy claro todavía las tramas de las mujeres, de todas maneras va a haber tratos ministeriales en las tres géneros, pero en distintas esferas. Es decir, en el futuro va a ser cambiada la ecología divina, en el sentido de sexos, en el sentido de géneros humanos, porque eso viene desde antes viene eso. Quiere decir que antes se trató con seres que fueron creados para una función o para otra función. El hecho clarísimo de que haya venido un Adán y una Eva implica dualidad sexual. Es decir, que va a haber tratos diferentes. Ustedes ven que no es lo mismo el trato con Eva que el trato con Adán. Ustedes notan que los que pertenecen al cuerpo de Adán en figura no son la novia que se va a casar. Luego entonces van a tener otra colocación o filiación. Posiblemente va a haber una población humana a lo adánico y otra celeste a lo divino, a lo Cristo. Semejantes a Cristo, semejantes a Adán los otros. Digámoslo de otra manera más clara. Unos semejantes al primer Adán y otros semejantes al postrer Adán. Pero son 2 esferas diferentes. Apacenta mis ovejas, probablemente ahora aquí. Apacenta mis corderos, probablemente aquí. Pero si se hablara de corderas, probablemente otra esfera sucesiva. Bueno, tampoco podríamos extendernos en ese tema. En el pueblo de Israel la tribu de Leví fue escogida para que fuera una tribu de sacerdotes, pero algunos de ellos, como Aarón, por ejemplo, la familia de Aarón fue asignada para ministrar el lugar santísimo, luego los sacerdotes del lugar santo, y luego algunos que se llamaban para oficios en el atrio. ¿Esos representan jerarquías sacerdotales? Sí, jerarquías sacerdotales perennes, ejemplificadas en el tiempo. No es lo mismo el que va a ministrar el lugar santísimo, el sumo sacerdote, que los sacerdotes. Pero hay otro detalle más interesante a la par de ese. Van a haber rangos sacerdotales de mutación. Lo voy a explicar. De mutación quiere decir que un David, que no era de la tribu de Leví, lo constituyeron sacerdote dentro de la ley. Esa es una mutación a voluntad divina. Otro ejemplo. Ponen a Cristo de sacerdote y sumo sacerdote y no es de la tribu Leví. Es otra mutación. Por ejemplo, otra mutación. Eliminan a Abiatar y su serie por cobardes. No sé si definitivamente, bueno, del sacerdocio definitivamente, pero de salvación no creo. Pero exaltan a Sadoc y su relación sadoquiana para ser sacerdotes eternos, no según el orden de Melquisedec, sino según el orden de Sadoc. Y los vemos ministrando en el milenio. Son mutaciones. O sea, es como decir, el Señor tiene sus reglas, pero también se permite sus excepciones. Amén. Es decir, al ver redondo sacerdocio terreno en los tiempos de David o en los tiempos de Cristo, ahí vemos sacerdocio terreno, pero solo los de Leví. Bueno, ¿y ese qué está haciendo ese de Judá? ¿Y qué está haciendo el otro de Judá?
Dios correspondería, estoy introduciendo otra esfera de sacerdocio para más adelante, pero que funja ya, que se mire. Ese es para poner el ejemplo. Pues nosotros mismos somos una embajada del cielo metido en la tierra, que no nos hemos manifestado como somos, pero ya está anunciándose que no vamos a ministrar aquí solamente, vamos para otra esfera, pero a su tiempo. Muy bien. Si los ministros son hechos arriba, ¿por qué se debe anhelar obispado? ¿Cómo pedir algo que ya está dado? Como los dones que los da Dios, pero tú los anhelas y te los pueden dar. O sea que se puede desear, pero el derecho de petición no exime el derecho de negativa de allá del otro lado. Digámoslo de otra manera más fácil. Si el Señor ordena que desees y Él te pone el deseo, es porque te va a dar. Y si te pone que desees esto y esto, dice desea los mejores dones, es porque te los puede dar. Pero no necesariamente que esté obligado. Puedes disparar para allá y pegas aquí, porque Dios dispuso que la bala cogiera para allá. ¿Me entiendes? Nunca menoscabemos la soberanía de Dios por la voluntad humana. Gloria a Dios. Hermano, al hablar de jerarquías sacerdotales, pienso, hay jerarquías sacerdotales que van a ministrar a la novia y otras jerarquías que van a ministrar al cuerpo del Señor. Si eso fuera así, hermano, cuando dice en Hechos que el Señor añadía a los que iban a ser salvos, habría la alternativa de que en algunas congregaciones el Señor llevara parte de su cuerpo que forma la novia a algunas iglesias. Entonces, los sacerdotes que estarían ministrando ahí tendrían la opción de ministrar a la novia y la opción de poderla llevar en el momento del arrebatamiento. Es que a nosotros nos dan un grupo de ovejas, de personas. Tenemos que entender, por eso dije al principio que no debíamos ser arrieros, porque el arriero va con vacas y de todo, no con corderitos. Ese es pastor, ¿verdad? Pero tampoco domador de fieras, porque el domador de fieras va lidiando para que no se lo coman los tigres y las de esto, ¿verdad? Ese no puede trabajar con nada. Ahí no solo se está manteniendo él, ¿verdad? A puro hacialazo se está manteniendo él. Si baja el hacial, se lo comen. Pero ese no es un ministro, porque Dios no ha mandado a domadores de fieras, sino a pastores. Entonces los pastores van a poder atisbar que hay ovejas negras, que hay esto, que hay el otro, y que cuando hay lobos, a ver cómo los elimina. Pero no va a trabajar con esos alimañas. Tiene que ser solo con corderos y las ovejas. Pero eso es imposible en esta tierra porque se mezclan, y nosotros no tenemos los ojos suficientes para verlos. Pero para mí todo está preordenado, hermano. Ahora, claro, se hace evidente ahora, ¿no? Pero como está preordenado y no sabemos quién está para esto y para lo otro, que lo averigüemos aquí, que hagamos ejercicios mentales, ¿verdad? En el espíritu, para que nosotros veamos si acertamos o no acertamos. Yo me pregunto, y eso es crucial, hermano, ¿cómo es posible que la obra de la redención se empezara con Cristo, con un montón de gente no ungida? ¿Cómo iban a hacer ellos? Evidentemente era una preparación. Por eso no los mandaron al mundo. Pero una vez que Cristo se va y que los pone ya en acción de darles el Espíritu, por eso dijo no se vayan antes, entonces los envía al mundo porque ya van bajo una perspectiva pastoral superior, espíritus superiores. Dice, sobreentiende que si se mantienen como espíritus superiores, van a dominar a los espíritus débiles, para iluminarlos. También puede ser para torcerlos, ¿verdad? Si ellos se tuercen. Entonces lo delicado es que nosotros siendo enviados, podemos desviarnos